¿Y si la señal que tanto temíamos del espacio no fuera un mensaje, sino una vigilancia? ¿Y si no buscara comunicarse, sino observarnos desde una distancia que, hasta hace poco, nos parecía insalvable? Imagina por un momento que no estamos al mando, que un ojo distante y frío enfoca cada uno de nuestros movimientos. Este temor, que ha rondado la imaginación humana desde hace siglos, cobró vida cuando el telescopio James Webb, la cúspide de nuestra tecnología astronómica, apuntó su mirada hacia el objeto conocido como 3I Atlas. Lo que siguió no solo desafió nuestras expectativas, sino que sacudió los cimientos de todo lo que la humanidad cree saber sobre su lugar en el cosmos. En la historia de la astronomía, los grandes avances casi siempre han llegado acompañados de sorpresas. Desde que Galileo, hace más de 400 años, dirigió su rudimentario telescopio hacia los cielos, cada nueva herramienta ha desvelado misterios inesperados. Sin embargo, lo descubierto por el Webb, al observar 3I Atlas, está en una liga completamente diferente. Todo comenzó como una observación rutinaria de un objeto interestelar más. Nadie anticipaba el torbellino de preguntas que estaba a punto de desatarse. En la vasta y fría oscuridad más allá de Marte, los sensores del James Webb detectaron algo que no debería estar allí. Un brillo artificial, un resplandor que contradecía todas las leyes de la física conocidas. Este resplandor no era cualquiera. Los cometas y asteroides reflejan la luz del Sol, pero lo hacen de manera caótica e irregular. 3I Atlas, en cambio, parecía emitir su propio brillo, manteniendo un pulso regular, casi como si una maquinaria desconocida estuviese detrás de esa luminiscencia. El patrón de la luz no se parecía a ningún fenómeno natural registrado. No era una llamarada, ni una simple reflexión, sino un ritmo, un pulso, tan preciso como el de un metrónomo. Para poner esto en perspectiva, recordemos el famoso caso del púlsar del cangrejo. Cuando fue descubierto en la década de 1960, su regularidad desconcertó a los astrónomos, quienes por un momento consideraron que podría tratarse de una señal de inteligencia extraterrestre. Pero pronto se determinó que era el remanente de una supernova, una estrella de neutrones girando a una velocidad increíble. 3I Atlas, sin embargo, no encajaba en ese molde. Su señal era demasiado limpia, demasiado artificial. La pregunta, entonces, se volvió inevitable. ¿Qué es en realidad 3I Atlas? ¿Estamos ante una obra de ingeniería interestelar? ¿O acaso se trata de un fenómeno natural que nuestra ciencia aún no puede explicar? Ignorar esta señal, pasarla por alto como si se tratara de otra anomalía más, podría ser el mayor error de nuestra historia. Las civilizaciones han caído por menos. Recordemos la famosa historia de la civilización maya, que interpretó señales cósmicas como augurios y construyó toda una cosmovisión en torno a ellas. Hoy, nuestra interpretación de 3I Atlas podría determinar nuestro futuro. Para comprender la magnitud de este hallazgo, es necesario retroceder y entender el contexto. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué hace a 3I Atlas tan extraordinario? En las últimas décadas, la astronomía ha presenciado un renacimiento gracias a la detección de objetos interestelares. Oumuamua, descubierto en 2017, fue el primero en captar nuestra atención. Su extraña forma y trayectoria desconcertaron a los científicos. Luego, en 2019, llegó Borisov, un cometa cuyo comportamiento ampliaba el misterio de los visitantes interestelares. Pero 3I Atlas va mucho más allá. Desde el primer momento, desafió todas nuestras expectativas. Su brillo constante y antinatural no se corresponde con ningún cometa o asteroide conocido. Los cometas suelen brillar más cuando el hielo de su superficie se sublima cerca del Sol, creando una cola de gas y polvo. Sin embargo, 3I Atlas no mostró ninguna cola, ni siquiera al acercarse a nuestra estrella. Esto es inédito. Además, su trayectoria es desconcertante. Mientras que la mayoría de los objetos interestelares se ven afectados de manera caótica por la gravedad de los planetas y el Sol, 3I Atlas parece ajustar su curso con una precisión casi imposible.
como si cada giro estuviera calculado, como si alguien, o algo, estuviera pilotando el objeto. Imaginemos una nave terrestre cruzando el espacio entre los planetas, ajustando su trayectoria con pequeños propulsores. Así es como 3I Atlas se comporta, según los análisis orbitales. No responde solo a las fuerzas naturales, sino que parece seguir un plan, una ruta predefinida. Para investigar más a fondo, los científicos recurrieron al telescopio espacial James Webb, que se encuentra a aproximadamente 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, en el punto de Lagrange 2. Este lugar fue elegido porque permite que el telescopio tenga una visión ininterrumpida del espacio profundo, lejos de la influencia térmica y lumínica de nuestro planeta. El Webb está equipado con instrumentos capaces de captar desde el infrarrojo cercano hasta el medio, permitiendo ver detalles inimaginables para telescopios terrestres. Gracias a este instrumento, se revelaron aspectos completamente nuevos de 3I Atlas. Por ejemplo, el análisis espectroscópico permitió identificar la firma química de su superficie y núcleo. Lo que encontraron sorprendió a todos: materiales que no existen de forma natural en la Tierra ni en ningún otro objeto conocido del sistema solar. Algunas de estas aleaciones son tan exóticas que desafían incluso nuestra comprensión teórica de la química de materiales. Pero el peligro real no está solo en lo que vemos, sino en lo que podríamos pasar por alto. La historia está llena de ejemplos en los que ignorar señales aparentemente insignificantes ha tenido consecuencias catastróficas. Pensemos en el desastre del Challenger, en 1986, donde señales de advertencia sobre los anillos de sellado fueron ignoradas, llevando a una tragedia. Si 3I Atlas es una tecnología, un sistema de vigilancia o un mensaje, ignorarlo podría costarnos no solo conocimiento, sino nuestra propia autonomía frente a fuerzas desconocidas. La inquietud científica se convirtió en alarma cuando los datos del James Webb comenzaron a mostrar detalles imposibles de explicar. Por ejemplo, la emisión térmica procedente del núcleo de 3I Atlas no se corresponde con ningún proceso natural conocido. No es el calor superficial de la reflexión solar ni el resultado de la fricción con el polvo cósmico. Es una fuente interna y estable, como si hubiera un motor o generador funcionando dentro del objeto. Esta situación recuerda al descubrimiento de la radioactividad por Marie Curie en el siglo XIX. En aquel entonces, una energía invisible y misteriosa estaba en juego, y solo a través de años de investigación se pudo comprender su origen y sus riesgos. Hoy, nos enfrentamos a una incógnita quizás aún mayor. El albedo, o la reflectividad de la superficie, mostró zonas que reflejan la luz casi perfectamente, como si estuvieran hechas de metal pulido de la más alta calidad. Ningún cuerpo natural conocido, ni siquiera los asteroides ricos en hierro y níquel, presenta tal perfección. Esto sugiere un proceso de manufactura, una intención detrás de la forma y el acabado de la superficie. En la Tierra, los espejos de mayor calidad requieren tecnología avanzada y procesos industriales sofisticados. Si una civilización fue capaz de fabricar un objeto así y enviarlo a través del espacio interestelar, estamos hablando de un salto tecnológico que nos sitúa siglos, si no milenios, por detrás. Tal vez lo más desconcertante sean los patrones de luz que emite 3I Atlas. Los pulsos de luz aparecen en bandas espectrales muy precisas, siguiendo secuencias rítmicas que recuerdan a los sistemas de comunicación modernos, como la modulación por pulsos codificados. Los algoritmos que analizaron estos patrones encontraron similitudes alarmantes con las señales digitales artificiales, como las que usamos en las transmisiones de radio y satélite. Para ilustrar la importancia de esto, basta recordar el famoso mensaje de Arecibo, enviado en 1974. Se trató de una transmisión de radio codificada con información sobre la humanidad, destinada a cualquier inteligencia capaz de descifrarla. Si 3I Atlas está emitiendo secuencias similares, no deberíamos considerar la posibilidad de que está intentando comunicarse, o tal vez simplemente marcando su presencia mientras observa. A los patrones de luz
se suman los ajustes de trayectoria y la rotación constante del objeto. Los datos orbitales muestran que 3I Atlas no responde solo a la gravedad. Realiza maniobras sutiles, corrigiendo su rumbo de manera continua. Esto sería imposible por azar o por colisiones con partículas cósmicas. Es como si una inteligencia invisible tomara decisiones en tiempo real, guiando cada movimiento. En 1977, la sonda Voyager 1 realizó una maniobra similar al usar la gravedad de Júpiter para impulsarse hacia el espacio interestelar, una hazaña de precisión realizada por una combinación de cálculos humanos y sistemas automáticos. Si 3I Atlas realiza estos movimientos por sí solo, sugiere la presencia de una tecnología de navegación avanzada, quizás autónoma o teledirigida. Finalmente, los análisis espectroscópicos del Webb arrojaron la evidencia más inquietante: la composición del objeto. Se identificaron materiales desconocidos en la Tierra y aleaciones que, según nuestra ciencia, no pueden formarse de manera natural. Estas combinaciones químicas parecen haber sido fabricadas con un propósito específico, aunque aún no sepamos cuál. Supongamos que en el futuro logramos analizar físicamente una muestra de 3I Atlas y encontramos estructuras moleculares imposibles según nuestra química actual. Sería el equivalente moderno a descubrir la pólvora o el acero en una época en la que solo se conocían lanzas de piedra. La conclusión es incómoda. Si aceptamos que 3I Atlas es tecnología, debemos también aceptar que no controlamos la situación. Puede que seamos observados, evaluados o incluso clasificados por una inteligencia externa. Nuestra seguridad y posición en el universo tambalean. Estamos preparados para ser, de repente, solo una nota al pie en una historia mucho más vasta. La reacción institucional fue rápida, pero lejos de tranquilizar, solo incrementó el secretismo y la ansiedad global. El acceso a la información se restringió. Los gobiernos coordinaron el apagado de telescopios y la emisión de comunicados ambiguos. La transparencia cedió ante una ola de secretismo. Comités de emergencia reescribieron protocolos y se multiplicaron los debates sobre planes de contingencia internacional. En este clima, el mundo recordó episodios históricos como la crisis de los misiles en Cuba, en 1962, cuando la falta de información precisa generó miedo y especulación, llevando a la humanidad al borde de la guerra nuclear. Ahora, la amenaza era de otro tipo, pero la incertidumbre era igual de peligrosa. En medio de este vacío informativo, el programa SETI, dedicado a la búsqueda de inteligencia extraterrestre, decidió actuar. Utilizaron una secuencia matemática basada en la serie de Fibonacci y números primos para enviar un mensaje directo a 3I Atlas. La respuesta no tardó en llegar. Un ping claro, con un retardo cronometrado que sugería conciencia y propósito. Era la confirmación de que estábamos siendo escuchados. Casi simultáneamente, comenzaron a reportarse interferencias y anomalías técnicas en observatorios de todo el mundo. Equipos de comunicación y sensores fallaban en sincronía, como si una voluntad externa regulara la calidad y cantidad de información accesible. Algunos expertos hablaron de sabotaje, otros de un sofisticado control ejercido por quien, o lo que, dirige a 3I Atlas. Los analistas de patrones identificaron que la nueva ruta y los tiempos de respuesta del objeto seguían lógicas matemáticas reconocibles, secuencias de Fibonacci, saltos de números primos y modulaciones que sugerían un lenguaje lógico universal. Es como si 3I Atlas se comunicara con nosotros usando la única lengua realmente común entre inteligencias ajenas: la matemática. La humanidad se encontró, de repente, ante una prueba de madurez. ¿Seríamos capaces de responder con calma y racionalidad, o nos dejaríamos arrastrar por el miedo y la desinformación? La erosión de la confianza pública creció. Ante el silencio oficial y la acumulación de evidencias, la comunidad científica y la sociedad civil comenzaron a exigir respuestas. Se organizaron foros, debates y hasta manifestaciones demandando transparencia.
La pregunta era clara. ¿Cómo responder ante un contacto que no busca diálogo, sino que parece evaluarnos desde la distancia? Este dilema recuerda al encuentro entre culturas en la historia humana. Cuando los exploradores europeos llegaron a América, los pueblos originarios se vieron observados, estudiados y finalmente sometidos. ¿Aprenderemos de esos errores o repetiremos el ciclo de miedo y aislamiento? Si negamos la verdad, ¿cómo podríamos prepararnos para lo que viene? La reacción más peligrosa es el autoengaño. La historia está llena de ejemplos en los que ocultar o distorsionar información solo ha llevado al caos. Pensemos en la peste negra en la Europa medieval. El desconocimiento y la negación agravaron la tragedia. Hoy, la transparencia es nuestra mejor defensa. Por eso, la cooperación internacional se vuelve indispensable. Ningún país, por poderoso que sea, puede enfrentar solo el enigma de Tres y Atlas. La ciencia no reconoce fronteras. El conocimiento debe compartirse para diferenciar la verdad del delirio. La alfabetización científica, la capacidad de la población para comprender términos como trayectorias, emisiones térmicas o patrones matemáticos es fundamental. Permite exigir explicaciones veraces y rechazar el pánico. El conocimiento colectivo forja resiliencia. El silencio, vulnerabilidad. La lección más profunda que deja Tres y Atlas es la urgencia de la humildad cósmica. No somos el centro del universo. En este instante, somos los observados. Reconocerlo puede resultar inquietante, pero también es una invitación a crecer y mirar hacia arriba con respeto, no con soberbia. El valor de la vigilancia independiente y el acceso libre a los datos científicos nunca ha sido tan claro. Cuando los datos son públicos y revisados por múltiples equipos y ciudadanos, se reduce el riesgo de manipulación o encubrimiento. La verdad es patrimonio de todos, porque su impacto atraviesa fronteras. Debemos anticiparnos y crear marcos éticos y protocolos ante lo desconocido. ¿Qué haríamos si recibimos un mensaje inequívoco? ¿Cómo protegemos a la sociedad del miedo y la especulación? Estas ya no son preguntas de ciencia ficción. La ética debe adelantarse para evitar errores irreparables. En la práctica, esto significa establecer foros internacionales, redes de monitoreo independientes y protocolos de comunicación claros. Tal como existen tratados para el uso pacífico del espacio, necesitamos acuerdos para gestionar el contacto con inteligencias externas. Incluir a la sociedad civil en estas discusiones es crucial para evitar la concentración del poder y la manipulación de la información. Ignorar estas lecciones sería repetir los peores errores de la historia: aislamiento, sospecha, pánico. Pero si elegimos la apertura y la cooperación, podemos transformar el temor en evolución. No se trata solo de sobrevivir, sino de avanzar como especie. Y surge la pregunta inevitable: ¿qué sigue? ¿Cómo enfrentaremos el futuro después de Tres y Atlas? La incertidumbre persiste, pero ignorarla ya no es una opción. Lo que decidamos ahora marcará el rumbo de toda nuestra civilización. Tres ojos permanecen fijos en la penumbra, y la elección de mirar atrás o avanzar recae solo en nosotros. Esa imagen resume el abismo que plantea el caso de Tres y Atlas. Un objeto que no solo desafía las leyes conocidas, sino que parece devolvernos la mirada, obligándonos a cuestionar cada certeza sobre nuestro papel en el cosmos. Podríamos quedarnos paralizados por el miedo o perdernos en teorías conspirativas, pero existe un peligro mayor: dejar pasar la oportunidad de romper el silencio. La tentación de ignorar lo que nos observa es poderosa, sobre todo cuando sentimos que nos estudian, no al revés. Sin embargo, quizá este sea el instante de dar un paso al frente, unidos como una humanidad que elige no apartar la vista. La narrativa de Tres y Atlas no busca el asombro fácil, sino invitar a una reflexión incómoda. ¿Qué implica ser observados por una inteligencia que no transmite palabras, sino señales ocultas en trayectorias, pulsos y materiales extraños? ¿Qué nos revela sobre nuestra disposición o resistencia a enfrentar la verdad,
aun si está lejos de darnos tranquilidad. Por primera vez, no podemos fingir que estos datos son solo errores o coincidencias. Lo que comenzó como especulación se convierte ahora en un desafío científico y filosófico. Ignorar los hechos nos condena a la ignorancia, pero buscar activamente respuestas puede abrir caminos inesperados para la evolución de nuestra especie. Hoy, la humanidad debe decidir cómo responder. ¿Nos paraliza la posibilidad de ser observados o transformamos esa inquietud en vigilancia, aprendizaje y adaptación? Al mirar hacia las estrellas, tal vez nunca estuvimos solos. Ahora, sabemos también que nos observan. La historia de Tres y Atlas no cierra un ciclo, lo abre. La pregunta ya no es si estamos solos, sino si estamos listos para aceptar que somos parte de una conversación mucho más vasta, donde quizás no somos protagonistas, sino solo un capítulo en una narrativa cósmica aún indescifrable. El futuro, en última instancia, dependerá de nuestra capacidad para mirar sin miedo, para aprender de lo desconocido y para construir, juntos, la respuesta más sabia posible a la pregunta más antigua de la humanidad. ¿Estamos solos? Tres y Atlas sugiere que, quizá, la respuesta es mucho más compleja de lo que jamás imaginamos. Y en esa complejidad reside tanto el desafío